Toma tu asiento. Dios bendiga grandemente sus vidas. Seguimos siendo ministrados por la presencia del Señor. Vieron que tenemos más músicos ahora, ¿no? ¿Se dieron cuenta? Qué bueno es el Señor. Qué lindo es instruir al niño, sí, en la palabra. Dice la Biblia, para que cuando fuera viejo no sea parte de la misma. Y qué bueno que nuestros hijos amen a Dios y que anhelen profundamente servir al Señor, ¿no? Y hoy quiero hablar un poquito con respecto a eso, ¿no? La importancia o lo importante de dejarse conducir, enseñar, adiestrar. Para poderle introducir en este mensaje que el Espíritu Santo estuvo hablando en mi vida en esta mañana, le voy a poner algunos ejemplos prácticos para que usted pueda tener una correcta interpretación y, bueno, de esta manera poder enriquecer lo que hoy le quiero enseñar, para que obviamente a través de esta enseñanza usted la pueda aplicar, o todos, por qué no decir, vamos a aplicarla. Una de las grandes problemáticas que tenemos hoy en la sociedad es que muy difícilmente las personas quieran transitar un camino que ya está hecho. Las personas desean experimentar nuevos objetivos, logros, anhelos e inclusive hasta deseos personales, pero no se dan cuenta que por ahí comienzan desde el punto cero. Y una de las cosas que sucede es que a veces tenemos personas que han transitado el camino que nosotros deseamos caminar y que tienen una experiencia de 5, 10, 20, 30, inclusive 40 años de experiencia, que nos podrían llegar a facilitar a nosotros un montón de dolores de cabeza y un montón de situaciones en las cuales nos evitarían una pérdida de tiempo. Yo tengo a mi padre, que él es pintor de casa, ¿sí? Si bien él se desempeña en un montón de cosas, sabe un poco de albañilería, pero su oficio puntualmente es ser pintor de casas. Y yo tengo memoria que desde muy chico él me llevaba a sus trabajos. Entonces, obviamente, como niño, lo primero que quería hacer yo es agarrar el pincel, ¿no? Quiero pintar esta pared. Y él me enseñó las cosas al revés. Me dijo, lo último que se agarra es el pincel. Él me dijo, el pincel es para que quede terminada ya la pared. Lo primero que hay que hacer es preparar la pared. Y hay que lijar, hay que enduir. Y él normalmente me enviaba a limpiar los pisos, ¿sí? Y en ese tiempo sabe que no se usaban los pantalones rotos, pero yo ya lo usaba. Se me rompían justamente acá en la rodilla, porque mi papá me enseñaba que con el cepillo en la mano, el polvillo, que es muy fino del enduido, se podía sacar mejor del parqué, de las alfombras. Me decía, le vas a dedicar un poco más de tiempo, pero vas a hacer un trabajo mejor. Entonces él me fue enseñando desde el principio de lo que era preparar una pared, de lo que era enduirla, de lo que era dejarla con una base y luego darle la pintura para llegar a una terminación, ¿no? Ante esa situación. Y eso a mí me quedó muy plasmado desde muy chico, y eso traté de aplicarlo siempre en la vida, de dejarme que otras personas me enseñen, a tal punto que yo tenía los vecinos de ahí donde viven mis padres, que obviamente yo vivía también ahí. Yo me acercaba a los vecinos que eran en época de construcción, ellos construían su casa. Entonces me acercaba a don José, don Ramón ahí, y le decía, ¿quieren que les ayude? Y como niño usted sabe que nosotros somos bastante metidos. Entonces me decían, sí, dale, te ayudo. Entonces yo iba y le preparaba el material. Le decía que me enseñaran cómo preparar el material, cuánto había que poner de arena, cuánto de cal, cuánto de cemento, depende de la mezcla que había que preparar. Y yo iba y le cargaba los baldes y le traía. Y poco a poco yo me iba ganando la confianza de ellos, hasta que tal vez al final del día me decía, agárrate una cuchara, vení que te voy a enseñar a pegar un ladrillo. Y así fui aprendiendo un montón de cosas, porque me acerqué mucho a la gente grande. De hecho, tuve amigos que eran más grandes que yo, o vecinos que eran más grandes que yo, y siempre me rodeé de eso. ¿Y saben qué me sucedió? Exactamente lo mismo cuando llegué al Evangelio de Jesucristo. Cuando yo llego al camino del Señor, yo me pego a mi pastor,
y empiezo a aprender de él un montón de cosas que yo no sabía y que obviamente le preguntaba. En ese tiempo, luego yo con el transcurso de los años voy a la iglesia donde congregamos junto con el pastor Víctor, y creo que vos fuiste y llegaste a ser líder de jóvenes, ¿no? Pastor, llegaste a ser líder de jóvenes. Pero usted, si le pregunta al pastor, el pastor le va a contestar o le va a contar de que yo no asistía en las reuniones de jóvenes. ¿Te acordás, pastor? Tenía 20 y tantos de años y no asistía a la reunión de jóvenes. Asistía a las reuniones de oración, a las reuniones de evangelismo, a las vigilias, a los cultos generales, y a la reunión de jóvenes no iba. A pesar de que podía ir por la edad que tenía, yo trataba de buscar todo lo que era liderazgo, pastores. No sé si es por la cuestión de que siempre me fue bien cuando me acerqué a la gente grande y que me pudieron enseñar y que me pudieron instruir. Y en esas cosas aprendí lo que es la guerra espiritual, la liberación, la intercesión, el ser ministrado, el ser conducido, el desarrollar dones, talento. Y me marcaron un camino esas personas, lo cual yo después con el transcurso del tiempo lo fui desarrollando. Y me di cuenta, hermanos, que eso que ellos habían pagado como precio, a mí me servían como beneficio. Porque yo no tenía que estar viendo si era o no de Dios, sino que lo estábamos comprobando, que lo que ellos estaban haciendo realmente era de parte del Señor. Y que ellos habían transitado, habían caminado. Y hoy me pasa, por ejemplo, nosotros ninguno, ni mi hermano ni yo, seguimos el oficio de mi padre. Y cuando mi padre se retira del oficio a los 70 años de la pintura, todos los clientes que mi padre tuvo durante 40 años, ninguno de nosotros lo agarramos. Porque mi hermano se dedicó a otra cosa, yo me dediqué a los negocios y toda esa clientela de 40 años se quedó ahí. Tal vez si yo no me hubiera dedicado a los negocios o mi hermano no se hubiera dedicado a lo que hoy está ejerciendo, nosotros hubiéramos adquirido un traspaso de 40 años de beneficio. No sé si me va entendiendo. Donde nosotros no tendríamos que haber pagado el precio que sí pagó mi papá, que sí tuvo que transitar él. Entonces, en la antigüedad o bíblicamente, hablando de herencia, porque siempre hablamos de herencia maldita, ¿no? Hablando de herencias buenas, sabían que cuando un rey era fuerte, poderoso, no solamente trataban de aniquilar al rey, sino también a su descendencia, a sus hijos. Porque decía, matamos al padre y se va a levantar el hijo. Y si el padre es así, el hijo puede llegar a ser superior. ¿Por qué? Porque sabía que había una sangre realeza, había un espíritu realeza y había una transferencia espiritual. Entonces, nos vemos que por generaciones las cosas fueron siendo encaminadas de esa manera. El pueblo de Israel, cuando comenzó a ser liberado de Egipto, ellos no conocían cómo caminar. Entonces, el ángel del Señor los tenía que conducir. Y ahí ellos eran protegidos por la nube de día y por la noche eran protegidos por la columna de fuego. Y el Señor les enseñaba cómo se tenían que conducir. Y allí Moisés, Aarón, ¿sí? Luego los sacerdotes les fueron enseñando lo que era sacrificio, ofrenda a Dios, y los fueron instruyendo. Pero dice la Biblia que esa generación quedó en el desierto por una cuestión de rebeldía. Pero se levantó una nueva generación que tenía que entrar a poseer la tierra, la cual fluía leche y miel, pero que también necesitaban ser dependientes de Dios para que Dios les enseñara cómo conquistar. Y yo me he dado cuenta que en este tiempo hay mucha carencia, no de enseñanza, sino de gente que se quiera sentar a ser instruido. Yo me he dado cuenta que en este tiempo se han perdido un poco los valores con respecto a eso, al ser instruido y marcarle un camino de aquello que ya se viene transitando, de aquello que ya tomó carrera, de aquello que ya despegó y de aquello que hoy hay que empezar a expandirse y a crecer por ahí mucho más de lo que hemos crecido hasta ahora. Por eso es que yo le decía recién al pastor Víctor, pastor, le digo, a mí nadie me enseñó a ser apóstol. En cierta manera tuve que ir transitándolo a errores y empezar a aprender en seminario y así. Y realmente tampoco me enseñaron cómo fundar una institución. Y así le puedo nombrar un montón de cosas. Pero que nosotros hoy a las iglesias hijas que tenemos, por cierto, que son como más de 20 filiales,
Cuando nosotros nos sentamos a hablar con ellos, le enseñamos cómo armar una estructura, cómo armar un consejo espiritual, cómo poner gente en lo que es la administración de la iglesia, cómo levantar grupos de oración, la escuelita bíblica, y así le puedo ir numerando un montón de cosas que lo que identifican es un cuerpo eclesiástico con el fin de provocar un desarrollo y traer un crecimiento. Pero a veces, hermano, pareciera que somos dueños de la verdad y que nadie nos puede enseñar. Y normalmente, ¿cuándo se nota eso? Se nota cuando se pierden los valores de aquello que han sembrado. Y que han comenzado a recibir la cosecha y que de repente no supieron cómo manejarla porque no se dejaron enseñar en lo que es la cosecha. Jesucristo, una de las tremendas enseñanzas que nos deja, acompáñenme por favor, al libro de San Juan, el capítulo 14, versículo 1. Jesús le enseña a sus discípulos, porque de él les tenía que enseñar cómo transitar un camino, cómo conducirse. La Biblia dice en el libro de San Juan 14, 1, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Es decir, una de las cosas que saca el corazón turbado es la fe, es la seguridad y la firmeza de que creemos en Dios y que creemos en Jesús. El versículo 2 dice lo siguiente: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es como diciendo, ustedes son parte de lo que yo hago, pero yo soy el que voy a preparar y el que también voy a venir a buscarlo. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Le estaba hablando del Padre, le estaba hablando de las moradas celestiales. Y Tomás le pregunta, no sabemos a dónde vas. Dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuántos creen que Jesús es el camino, la verdad y la vida? Si Él dice que Él es el camino, es porque, hermano, nos quiere enseñar a transitar por Él. Si Él dice que es la verdad, obviamente es porque hay una mentira que querrá salirnos al encuentro. Y si Él nos habla que Él es la vida, es porque hay una muerte, hermano, en la cual quiere venir a atacarnos. Entonces Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene a quien al Padre si no es por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Desde ahora le conoceréis y la habéis visto. Felipe, primero Tomás, ahora Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que a mí me ha visto a mi Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace la obra. Quererme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, y de otra manera quererme por las mismas obras. Es decir, mis queridos hermanos, yo he entendido que una de las grandes cosas que hoy tienen un valor en el ámbito social es la información o el conocimiento. Si usted tiene que ir a reparar un celular y su celular sale cierta cantidad de dinero y usted lo tiene como una herramienta de trabajo y de repente viene y le dice, le tengo que cobrar el 50% de lo que vale este celular, usted va y lo paga, pero no sabe si se lo arreglaron o no. Tal vez le apretaron el fleck que se desprendió porque se le cayó y usted queda contento porque se me resolvieron un problema. Y dice, terminé pagando el 50% y no tuve que pagar el 100%. Pero usted se va a dar cuenta que esa persona levantó la tapita, sacó el táctil, lo levantó, apretó el fleck y lo volvió a pegar nuevamente con la gotita o el pegamento y le dijo, tome, acá está. Y usted en 10 minutos me sacó 20.000 pesos. ¿Sí? ¿Usted lo sabe reparar? No, bueno, me paga por lo que sé.
Entonces hay alguien que le enseñó a esa persona cómo ejecutar esa situación. Yo me he dado cuenta que hoy me ahorro un montón de dolor de cabeza. Me ahorro conflictos, me ahorro aflicción de espíritu, me ahorro, hermanos, tormentos y ataques demoníacos. E inclusive a veces hasta me ahorro oraciones, escuche bien, porque a veces oramos por situaciones que no necesitamos orar, sino que tenemos que dejarnos enseñar para generar un cambio. Entonces pensamos, no, vamos a orar. No necesitas orar. Necesitas que alguien te enseñe y que tenés que tomar decisiones frente a esa situación. Entonces, yo me he dado cuenta que la información en este tiempo, el conocimiento de la vida, de la palabra de Dios, de la verdad escritural, hermanos, no tiene precio. Digan conmigo, no tiene precio. Apréndalo, tocalo a otro hermano y decirle, conocer la verdad no tiene precio. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Va un hechicero y te dice, usted tiene un problema, la rubia que está en la familia lo está trabajando. Siempre una teñida hay, hermano. Por más que usted sea morochito y diga, no tengo ninguna rubia. Ah, sí, hay una que es teñida. Esa te dice, ¿no? Entonces usted va y le paga al hechicero porque cree que le está diciendo una verdad. En realidad es mentira, ¿no? Entonces dice, me va a resolver el problema ahora, ya está salvo de la situación. Entonces, usted no importa si estuvo una hora con el brujo, le sacó 50.000 pesos. Y usted dice, bueno, pero me sacó de un problema que yo tenía. Entonces, fíjense que aún en la mentira se termina pagando. Pero cuando uno llega al camino del Señor, el Señor comienza a darte instrucción y darte formación para a enseñarte que Él es el camino. Digan conmigo, Él es el camino. En cierta manera, Él quiere que usted le permita que Él vaya adelante y que le pueda tomar de la mano y que le pueda enseñar cómo caminar. Muchas veces los que hemos ejercido algún tipo de trabajo, aparte en el caso mío de ser oficial pintor de obra, que desde muy joven, a los 16 años, 15 años ya estaba desempeñándome solo. Me ha tocado trabajar en empresa y ser sopletista. Y de repente, no sé, que algún hermano de acá, por no decir quién es, alguien muy allegado a mí, ¿no? Por ejemplo, que me pida, me dice, me enseñé a pintar y que yo vea cómo había pintado. Y me dice, bueno, me gusta hacerlo, pero no sé hacerlo, enséñame. Entonces, cuando yo le empiezo a enseñar, me doy cuenta que gastó pintura de más, mano de obra, tiempo, dinero. Y cuando le enseñé, dijo, bueno, ahora aprendí, pero le salió 3 veces mal el trabajo. No sé si me entienden. Si lo hubiera pagado, le hubiera salido más barato. Pero como la persona quería aprender, primero se animó diciendo, bueno, voy a tratar de ver cómo sale. Cuando vio que no le salió, dijo, voy a preguntarle a alguien que sabe. Yo me acerqué, le enseñé, le dije, esto es así, fíjate. Pero ¿qué pasa? No solo que perdió el tiempo, sino que perdió dinero. Entonces a veces tenemos personas que al no dejarse enseñar, hermano, están perdiendo el tiempo. Yo veo jóvenes en la iglesia a veces. Ninguno se me acercó a preguntarme cómo yo hice para comprar una casa teniendo 24 años. Ningún joven se me acercó y me dijo, apóstol, ¿cómo usted compró? Teniendo 24 años usted compró un terreno y edificó una casa siendo tan joven. Ninguno. Porque yo le iba a enseñar, hermano, cómo trabajar para poder lograr tener un crecimiento en el área económica. Ningún joven me pregunta hoy en la actualidad cómo desarrollar un ministerio. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo tienen que avanzar? Y hablamos a veces con el pastor Víctor y le decimos, che, no hay jóvenes que tengan iniciativa de decir, vamos a hacer una vigilia. Apóstol, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a clamar porque yo quiero estar encendido en fuego. Quiero, Señor, sentir tu gloria y quiero sentir tu poder. No, es como que hoy, hermanos, el que te enseñe el camino correcto para un logro y un crecimiento está de más. Por ahí es más fácil que hermano, te suelten una palabra por YouTube, una palabra por Facebook, una palabra por Instagram y usted diga, qué tremenda promesa me soltaron, che, terrible. Claro, pero ¿sabes qué? Ahora tenés que salir a conquistar la promesa. Y ahí es cuando tenemos que dejarnos guiar por aquellos que ya han conquistado, por aquellos que ya han alcanzado, por aquellos que ya han dicho, esto lo tengo que hacer y de esta manera lo tengo que lograr, porque sé que Dios me va a formar y me va a llevar para tener ese crecimiento que Dios me ha hablado.
Yo recuerdo mi pastor cuando yo fui y le pregunté, yo lo veía como Dios lo usaba en liberación y soltaba revelaciones tan fuertes. Y yo le decía, che, enseñame. Me dice, vení, vamos a buscar a Dios. Me llevaba en la oración. Me decía, mira, tal día yo ayuno, ayuna conmigo. Hermano, ¿saben qué? La carne, la yugular se me hacía así cuando me hablaba eso. Y me decía, vení, vamos a meternos. Me llevaba conmigo, hermano. Y en ese tiempo no había auto, teníamos que andar en colectivo. Llegaba a las 3 de la mañana a mi casa y al otro día me tenía que levantar a las 5 para ir a trabajar. Había que pagar esfuerzo, había que sembrar dinero. Y de hecho nos pasó los primeros viajes, viajar y sembrar y sembrar y sembrar y sembrar y sembrar, porque había que conquistar una tierra que era difícil, hermano. Que nos habían marcado algo que por ahí parecía imposible, pero que habíamos creído que con el Señor era posible poderlo conquistar. Y hoy con 50 años me he dado cuenta que al empezar a conocer parte de lo que es el camino y parte de lo que es la vida, hay cosas que son más sencillas, son más prácticas, son más rápidas. Uno las puede llegar a hacer y uno dice, ¿cómo me hubiera encantado haber tenido la cabeza que tengo hoy con 50 años a los 30 años? Y uno dice, no lo hubieras podido lograr. Y uno dice, ¿por qué? Porque la experiencia de vida que transitaron en estos últimos 20 años te ha llevado a adquirir el conocimiento que tenés hoy. Entonces, hermano, me he dado cuenta que a veces nos paramos como Tomás o como Felipe, diciéndole, bueno, mostranos, hermano, mostranos al Padre, mostranos el camino. Y por más que el Señor Jesús nos muestre el Padre, nos muestre el camino, hay un gran problema. ¿Quieren saber cuál es el problema que está en el corazón? La incredulidad. El hombre, hermano, se basa más por lo que ve y no por llenar su corazón de fe, de decir, yo lo voy a lograr y lo voy a alcanzar. Voy a ponerme una meta y voy a alcanzar a obtener aquella situación en el nombre poderoso de Jesús. Entonces yo me he dado cuenta que aún los mismos discípulos de Jesús, caminando Jesús con él, hermanos, dudaban. Caminando justamente con Jesús, hermanos, no tenían fe. Le decían, mostrarnos al Padre. ¿Cuánto hace que estoy con ustedes? Yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Mostrarnos el camino. Yo soy el camino para que ustedes puedan alcanzar aquello que tienen que alcanzar. Y cuando, le vuelvo a decir, cuando a las personas les queremos enseñar que tienen que transitar y formar y desarrollarse, nos hemos dado cuenta que muchas personas transitan un cierto punto y a veces quedan abajo. Se ha hecho una estadística que muchas personas toman la iniciativa de estudiar en la universidad, pero muy pocos se reciben en una carrera. Lamentablemente. Y uno dice, ¿por qué pasa eso? Porque las personas no tienen disciplina, no tienen un compromiso a sí mismo, no tienen una meta y una visión de decir, yo voy a lograr recibirme porque tengo una meta y quiero ser esta persona, porque entiendo que siendo esta persona con un título universitario, yo me voy a desarrollar, porque en ese desarrollo voy a crecer. Ahora, ¿cómo yo voy a saber, hermanos, todo lo que estoy creyendo y todo lo que estoy pensando y todo lo que estoy declarando? Es porque hay alguien que me va a enseñar. Hay alguien que me va a decir, mira, la abogacía es esto, la ingeniería, la arquitectura, el meterme tal vez en una licenciatura, van a ser tantos años, vas a tener tal desarrollo, vas a tener tal beneficio o tal rédito. Hermano, carecemos de gente que quiera sentarse a escuchar para tomar fe y decir, yo tengo una meta por alcanzar. ¿Saben uno de los grandes conflictos que yo tuve en el camino del Señor? Que cuando los profetas venían y me hablaban y me decían, yo veo que Dios te lleva a las naciones, lo primero que me preguntaba es, ¿cómo va a ser Dios? Después cuando me decían, yo te veo que vas a ser un hombre de negocio, vas a ser un hombre próspero, y yo decía, ¿cómo lo va a hacer Dios? Porque la verdad que le digo algo, yo lo máximo que estudié es un poco de comercial. Y decía, ¿cómo va a ser Dios para que yo sea un hombre de negocio, un empresario? Y después cuando me decía, vas a ministrar empresarios, yo digo, Señor, la verdad, acá se me terminaron los papeles. Pero si hay algo que a mí me pasó es que yo no me miré. No miré mi condición, no miré mi capacidad, ni tampoco miré de la herencia que venía. Empecé a prepararme y Dios me permitió que yo me rodeara de todo ese tipo de personas y que yo me tuviera, mientras yo ministraba lo espiritual, yo me tenía que sentar a escuchar lo que ellos sabían.
Entonces era recíproco, yo los ministraba y los bendecía desde mi posición como ministro y ellos me ministraban y me bendecían desde su posición como hombres de negocio. Yo impartía el Espíritu de Dios para que ellos crecieran y se desarrollaban y ellos impartían el conocimiento que tenían y eso me servía para yo crecer y desarrollarme. Pero hoy, hermano, las charlas son amenas, te sientas con alguna persona y ¿cómo anda? Bien, ¿qué contar? Todo bien. ¿Viste alguna película en Netflix? Sí. Se terminó la charla. Normalmente la charla, ¿sabe cuándo se enriquece? Cuando le sacamos al coro a alguien. Tocale a otro hermano y decirle, no te hace acordar a alguien, decirle. Vamos a tomarnos mate. Oh, justo llegaste. Y en vivo, para ese tiempo, el cuero de uno, hermano, está el rojo vivo, ¿no? Yo sé que hoy no vinieron los chusmas, pero usted los conoce quiénes son, ¿no? Pero muy difícilmente, hermano, uno se siente a decir, bueno, a ver, porque hoy me pasa a mí, yo tengo 50 años y tengo proyectos por delante que Dios quiera que el Señor me dé vida a 120 años y los pueda alcanzar, ¿no? Pero sí tengo proyectos los próximos 10 años. Y me pongo metas y me pongo desafíos. Y le pregunto al Señor, Señor, vos estás en el asunto. Y cuando veo que el Señor me dice, yo estoy en el asunto, yo me meto, hermano. Y digo, Señor, bueno, dale, yo voy a emprender y sé que vos estás conmigo. Y lo mismo me pasa en la iglesia y me pasa. Pero, hermano, necesitamos dejarnos enseñar con gente que ya ha transitado. Con gente que te la va a hacer más fácil. Con gente, hermano, que te va a traer una apertura, pero que luego vos te vas a perfeccionar sobre la apertura que te están dando y vas a tener un mayor crecimiento en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo he visto a mi pastor, que mi pastor en un momento determinado, no el apóstol Saro, sino el primer pastor que yo tuve, yo me he dado cuenta cómo Dios lo usaba, pero él tenía un techo. Llegaba hasta ahí nomás. Y imagínense, hace 30 años atrás yo lo admiraba, hermano, cómo Dios lo usaba, pero él tenía un techo, tenía un límite. Pero cuando yo veo que hay una separación entre nosotros, porque bueno, él se va, me deja y toda esa cuestión, yo dije, Señor, necesito romper ese techo, necesito romper ese límite. Entonces, si él ayunaba tanto, yo ayunaba el doble. Si él oraba tanto, yo oraba el doble. Y si él estudiaba la Biblia, yo tenía que estudiar el doble. Porque decía, si había algo que lo había limitado a él, Señor, yo no tengo que tener límite, tengo que seguir avanzando y tengo que seguir creciendo. Pero hay alguien que a mí me impulsó. Hay alguien que a mí me abrió el camino. Hay alguien que me dijo, transita esto, flaco, me decía en ese tiempo. Transita esto, flaco, me decía, porque esto te va a llevar a ver la gloria del Señor. Y hermano, esas palabras me marcaron y me llevaron a ver la gloria de Dios. Por eso que vengo a decirte de parte de Dios, año 2023, las personas que quieren, hermano, crecer y desarrollarse, tienen que tener fe. Y el síntoma de tener fe es que se van a dejar enseñar. Se van a dejar instruir, se van a dejar conducir, se van a dejar aconsejar. Hermano, todo el mundo quiere recibir herencia. Yo recuerdo en el tiempo profético, en el año 2000, yo venía muy fuerte en ese tiempo. Bueno, hoy también me encanta seguir profetizando como profeta de oficio. Pero hermano, entraba a las iglesias, yo entraba con el saco, me decía, te arranco el saco, te toco el saco, tírame el manto, dale Elías, tírame el manto, quiero recibir la doble porción. Hermano, me acostaba en una cama, venía la gente y decía, no saquemos la sábana porque el profeta dejó impregnado la unción, acá vamos a dormir y vamos a recibir el manto profético. Todas esas cosas yo he escuchado, hermano. Ahora pregúnteme de toda esa gente cuánto Dios ha levantado. Porque vivían una emoción, un sentimiento, pero no un propósito, no una visión, no un proyecto, no un sueño. Cuando uno, hermano, dice, me voy a enamorar del manto que hay sobre esta persona, lo primero que se tiene que enamorar es cómo llegó a desarrollar ese manto. ¿Qué es lo que hizo? ¿Cómo creció? ¿Cuáles son sus principios en Dios? ¿Cómo tuvo que agarrar y caminar y transitar? Que esas son las letras chiquititas que no se ven, hermanos. Los tiempos de soledad, los tiempos de angustia, los tiempos, hermanos, de injusticia, los tiempos donde se ha perdido los valores, hermano, el esfuerzo tuyo, otro no lo valora.
Y te das cuenta, hermano, que cuando usted le dice, vení que te quiero enseñar cómo transitar, porque me encantaría que crezcas el doble de lo que yo he crecido, no están dispuestos a pagar el precio. ¿Saben cómo lo toman? Como algo difícil, como algo imposible o como algo que ya ha caducado, que esto no es para mí. Hermano, yo he entendido que Dios tiene mucho más para darnos, porque la Biblia dice que aún cosas mayores de las que hizo Cristo vamos a hacer nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero necesitamos dejarnos que alguien nos enseñe. Usted va a estar viendo a los chicos que ellos están tocándole, le rascan a la guitarra, pero en algún momento hay alguien que le va a tener que enseñar. Por más que ellos te digan, vio que hay gente que dice, no, yo toco de oído. No, porque usted vio en YouTube, usted vio en Facebook, en algunos lo hace, alguien lo conduzco a usted, hermano. No, yo aprendí, sí, pero de alguien viste. Entonces alguien te enseñó el desarrollo, el avance, la conquista. Yo le vuelvo a decir, a mí gente me marcó el camino, yo caminé sobre ese camino y lo fui desarrollando, pero alguien me dijo, Alejandro, esto es lo que tenés que... Y es lo que hizo Cristo con los discípulos. Muchachos, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, vengan, caminen por acá. Es más, le digo algo, estoy preparando, voy a ir a preparar morada para ustedes y después los voy a venir a buscar y me los voy a llevar conmigo, porque dijo, voy a tomar de lo mío. Significa que los discípulos tenían que entender que aunque Jesucristo se iba, Jesucristo quedaban, porque ellos eran parte de Cristo. Entonces, cuando entendemos ese principio, que somos parte de Cristo, que somos parte de Dios, así como Jesús dijo, Padre, así como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno, y Señor, para que ellos también estén unidos a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que entender? Que aunque usted no vea a Cristo, no vea a Dios, sabe que Él está y que Él dejó plasmado en nosotros, nos mostró el camino, nos mostró la verdad y nos mostró la vida, y nos vamos a dejar enseñar para seguir creciendo y seguirnos desarrollando en el nombre bendito de Jesús. Le vuelvo a decir, hay cosas que yo no las quiero aprender porque para eso financio a otra persona. Yo pago un contador, entonces no quiero aprender eso, que él haga lo que le corresponda. Entonces he entendido, hermano, que hay cosas que no las voy a aprender, me voy a dejar conducir sobre facturación, etcétera, etcétera. Pero después él tendrá que ejercer su situación. Pero hay cosas que son competentes a mi responsabilidad, que yo tengo que ser el mejor. Tocarlo a tu hermano y decirle, tenés que ser el mejor, decirle. Tenés que ser el mejor. Hay un cocinero muy famoso a nivel internacional que no sé si llega a los 40 años. Es el hombre que tira la sal con la carne así. Sal, no sé cuánto se llama, sal. El hombre, hermanos, el hombre nació en la pobreza. No tenía qué comer. Y desde muy temprana edad, 13, 14 años, hermano, lo convocaron a trabajar en una carnicería. Lo hacían dormir inclusive hasta en los negocios, porque le pagaban muy poco, pero el hombre aprendió de carnes. Y después viajó, inclusive vino hasta Argentina para aprender de chef. Y venía a los restaurantes argentinos y dormía en los restaurantes con tal que le enseñaran cómo preparar la comida. Hoy el hombre tiene restaurantes en los lugares más ricos de todo el mundo. Y se hizo muy famoso, pero también se hizo muy millonario. ¿Por qué? Porque tuvo la humildad de dejarse enseñar. ¿Escuchó bien? Ese es el punto, dejarnos enseñar. Hay gente superada que dice, no, yo estoy bien así. Está bien, estás bien así, pero también estás limitado. Si te dejas enseñar, no tendrás límite, porque la inteligencia, la sabiduría y la formación en Dios no tiene límite. ¿Sabía usted? La vez pasada hablaba con dos personas que consumieron cocaína y marihuana. Y una de las cosas que siempre dice el adicto a esa sustancia, dicen, la cocaína o la marihuana me consumieron las neuronas. ¿Escuchó gente así? Y usted a veces lo escucha hablar mío así, Dios. Sí, si no lo estoy cargando, sino que dice, no, lo que pasa es que la droga me consumió las neuronas. Dice. Entonces yo le explicaba y le decía, una cosa son las neuronas y otra cosa es la sabiduría. Y los dos me quedaron mirando. ¿Cómo me dice? Sí. La sabiduría no es una neurona, hermano, le digo. La inteligencia no es una neurona. La revelación no es una neurona. Entonces vos me podés llegar a decir que la droga te mató algunas neuronas. Sí, puede llegar a ser. Pero no pudo matar la sabiduría de Dios
no pudo matar la inteligencia de Dios y no pudo matar, hermanos, la revelación del cielo, porque la revelación, la sabiduría y el conocimiento es algo espiritual que no tiene nada que ver con una neurona. Así que le doy una noticia a los que consumieron droga acá y que se quedaron con esa mentira de Satanás. No, yo soy medio tosco para hablar y no crecí más porque me falta alguna neurona. Mentira de Satanás, porque la sabiduría no tiene nada que ver con neurona, la inteligencia no tiene nada que ver con neurona, la revelación no tiene nada que ver con neurona, tiene que ver, hermano, con el Espíritu de Dios que habita sobre tu vida y que te capacita y te forma para que sigas creciendo en el nombre bendito de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Así que sacate la papa de la boca porque es una mentira del diablo. Tenés que empezar a estudiar, a prepararte, a formarte, porque Dios te va a hacer sabio, entendido, y Dios te va a levantar y la gente se va a sorprender como se sorprendieron con Pedro, que lo primero que le dijeron, este no es del vulgo, este no es un tosco, este no es uno que estaba con nosotros, ¿cómo ha adquirido tanta sabiduría? Y reconocían que estaba con Jesús. Lo que no se estaban dando cuenta, que lo que tenía Pedro y lo que tenían los discípulos era algo del cielo. Entonces, eso es lo que le quiero enseñar, iglesia. Cuando yo le vuelvo a decir, Dios me empezó a llamar un montón de cosas, yo lo primero que miré fue, hermano, lo natural. Y entre lo natural no podía alcanzar absolutamente nada. Pero cuando empecé a ver lo espiritual y me di cuenta que Jesucristo ya había marcado un camino, que Jesucristo ya había pagado un precio y que Jesucristo me había dado la habilidad para yo entrar a esos niveles, lo primero que dije, agarrame de la mano y enseñame, porque yo quiero caminar con vos, porque sé que viene algo grande. Y lo que vos dijiste, Señor, sé que lo vas a cumplir. Y hoy le digo, hermano, Dios está cumpliendo todo lo que habló acerca de mi vida en el nombre bendito de Jesús. Siento la presencia del Señor. Por eso que hoy tratamos de enseñarle a nuestros hijos. Y encima se replican los caprichos, no las cosas buenas, ¿vio? Vení para acá, Benja. Andá por acá. No, papá, vení por acá, hijo, andá por acá, aprendé. Déjate enseñar, déjate conducir. Bueno, nos ha pasado con Brenda. Vení por acá, hija, déjate enseñar, déjate formar, déjate instruir. Entonces, la importancia de que nosotros le podamos abrir una puerta para que ellos se desarrollen ya en un caminar de lo que nosotros hemos logrado. Hermano, yo no tuve problema de adicción, no tuve problema de alcoholismo. ¿Saben por qué? Porque mi cabeza estaba ocupada siempre. Mi cabeza siempre tenía algo para hacer, trabajo, lo que sea, pero siempre estaba ocupado, menos estar distraído en un montón de cosas. Entonces hoy tenemos jóvenes que los queremos sacar del estado de la equivocación, del estado del error. Están encerrados en una nebulosa y dicen, no sé, se me terminó la vida. Hermano, tienen 15 años y se les terminó la vida. Le pedimos al Señor, danos esos 15 años a nosotros. ¿Sabe lo que podemos hacer, Señor? Claro, hermano. Entonces llegó el tiempo de que te dejes tomar de la mano y te dejes conducir por el camino correcto. Tengas la humildad y tengamos la humildad que nos dejen, hermano, que podamos dejarnos enseñar y que nos puedan decir, mira, en cada los lugares que nos corresponde a nosotros podernos desarrollar y seguir creciendo para la gloria de Dios. Hermano, el soberbio y el altivo de corazón, no solamente que Dios lo resiste, sino que no aprende de nadie, hermano. No aprende a nadie porque ellos son dueños de su verdad. Pero esa verdad lamentablemente los lleva a vivir en un camino de esterilidad. Y tristemente, al ser estériles, no pueden bendecir a otros. Sin embargo, cuando usted empieza a crecer y a desarrollarse en Dios, en sabiduría, en inteligencia, usted es una puerta abierta para bendecir a los demás. Y la gente va a querer estar con usted porque va a decir, siempre tiene una respuesta correcta, una palabra correcta, y me da luz a mi entendimiento y me saca de la ceguera que estoy viviendo y tengo completa paz porque este hombre o esta mujer me hizo ver lo que no podía ver y hoy estoy viendo los resultados que realmente yo estaba necesitando. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, por favor, en este día. Tremendo. Hay que dejarse enseñar. Hay que dejarse instruir. Obviamente cuando le enseñé a este pastor y a este líder de que ellos consumían, me decían, no, puede ser, apóstol,
me cuesta un poco la concentración, puede ser un poco lo que yo consumía. No tiene nada que ver eso. Sácatelo, no tiene nada que ver. Esa es tu vieja vida, que Dios te sanó. La Biblia dice que aquel que tenga falta de sabiduría debe pedirla a Dios. Por eso es que cuando uno está oprimido, ¿qué es lo que pierde? La memoria. Usted está oprimido y quiere concentrarse y no se puede concentrar. Usted está oprimido y quiere pensar y no puede pensar. ¿Por qué? Porque el enemigo trata de atacarte el área de la mente para que no tengas proyectos, visiones, sueños, avances y para que no resuelvas problemas. Veo que hay un montón de libros que hablan sobre la batalla de la mente. Veo que hay gente que se distrae. Hay gente que yo veo porteros. Usted lo pone a los porteros y están contando a la gente que van pasando. Después cuentan los autos que van pasando. Después cuentan los chicos que pasaron. Usted va y le pregunta cuánta gente pasó y saben. Le pregunta qué se predicó y no se acuerda. Porque están distraídos. Porque el enemigo les distrae automáticamente. Pero cuando usted tiene la mente de Cristo, tiene una proyección bien clara porque se deja conducir por el Señor. Siento la gloria y la presencia del Señor. Yo le decía en estos días a la pastora Alicia, le decía, ¿sabes por qué constantemente estamos enseñando, que la célula, que esto, que aquello, y que lo otro, y que acá? Y me dice, ¿por qué? Porque si a la gente nosotros la instruimos, la gente va a estar capacitada para enfrentar la vida. Y va a enfrentar la lucha, la prueba con una palabra del cielo. Y eso lo va a llevar a un desarrollo, en crecimiento. Por eso que en esta casa, hermano, la gente tiene trabajo. En esta casa la gente, hermanos, viene sin trabajo y consigue trabajo. Y usted me dice, ¿por qué? Porque se le enseña a desafiarse, se le enseña a tener una mente libre, se le enseña a decir, dale, tenés que lograrlo porque con Dios se puede. Y la persona comienza a avanzar en la vida porque su mente ya no está distraída y comienza a tomarse fuertemente de la mano del Señor y de la palabra de Dios y comienza a ver grandes victorias en el nombre poderoso de Jesús. Priva banda la yaraya so. Endere berebe ketalai tarabrababa. Y tarabrande la yaraya se. Endere berebe ketalai tarabrababa se. Aleluya. Las cadenas están siendo quebrantadas. Los hechizos y las palabras de conjuro caen por tierra en el nombre de Jesús. Los demonios que están siendo invocados a través del sacrificio para atacar la mente, para atacar los pensamientos, para que no se dejen conducir, en el nombre de Jesús, caen por tierra en el nombre poderoso de Jesús. Las vendas mágicas, los velos que atormentan la mente, caen por tierra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Aleluya. Oh, gloria. Aleluya. Oh, hay gloria. Hay poder del cielo que está obrando sobre tu vida, que está obrando sobre tu familia. Fuego santo, mantiene ardiendo compasión y temor. El Señor está saliendo a defenderte en esta hora. El Señor está saliendo a defender a su iglesia. Porque el enemigo ha soltado conjuros y palabras para afectar tu economía, para afectar tu visión, para afectar el propósito de Dios. Pero Dios está saliendo ahora a defenderte. Hay ángeles protectores que han descendido sobre esta casa, pero también hay ángeles guerreros que ahora se metieron en la casa de los brujos y los brujos cayeron a tierra endemoniados. En el nombre de Jesús.
Ende reprebebebe. Esta rapra bababase. Ende rep. Atarraprase. Ita raprandalai. Ita reprende rebebebebebese. Aleluya. Hay poder del cielo que sale a defender a su novia, a su iglesia. Aleluya. Dios sale a defender a su iglesia. Dios sale a defender a su iglesia. Yo puedo ver la mano de Dios defendiendo a su novia, defendiendo a su iglesia. Y puedo ver a los brujos revolcándose en el piso, con dolores en el vientre, con descompostura. Ende reprebebebe, ende reprecátara, y tú reprende la yalaya soa. Puedo verlos descompuestos, puedo verlos revolcados en el piso, puedo verlos con dolores en el vientre, endemoniados, revolcándose, porque Dios sale a liberar a su iglesia, a liberarlos de hechizos, a liberarlos de maldiciones, porque Dios levanta a su iglesia para dejarse enseñar, para dejarse formar, para dejarse instruir, para ser levantada en poder. Aleluya. Aleluya. Hay libertad en el nombre poderoso de Jesús. Dios está obrando sobre tu vida en esta hora. Dios está obrando sobre tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Dije que Dios lo ministre en esta hora, porque aún los que desearon el mal sobre tu vida verán el favor de Dios sobre ti. Verán el favor de Dios sobre mi vida y van a pedir que nosotros oremos por ellos. Van a pedir que nosotros oremos por ellos. Porque Dios en este tiempo es muy determinante el favor de Dios para con su iglesia, pero también es muy determinante la confrontación de aquellos que se levantaron en contra de su iglesia. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, declaramos un tiempo de avance, de crecimiento, de instrucción, de formación, Señor, para la gloria y honra de tu nombre, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso. Aleluya. Sí, Jesús. Gracias a los hermanos que han estado conectados. El próximo domingo nuevamente nos volvemos a encontrar 19 horas. Bendiciones.